Bueno, algunas preguntas orientadoras que van a guiar esta presentación son ¿qué es evaluar? ¿Qué es medición? ¿Para qué evaluamos? ¿Cuándo evaluamos? ¿Qué es la evaluación formativa? ¿Y cómo utilizar la evaluación formativa como una metodología activa de aprendizaje? ¿Qué es evaluar? Bueno, emitir un juicio, hacer una valoración sobre el objeto que estamos evaluando para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ese es el foco. Y, por supuesto, para recabar información sobre este proceso que nos permita tomar decisiones sobre los siguientes pasos que vamos a realizar. ¿Qué es medir? Es calificar o asignar un número al aprendizaje logrado generalmente para poder cumplir con los requisitos de las instituciones. Proporciona un parámetro que sirve de base a la evaluación. Por lo tanto, la medición conforma una etapa que está vinculada a la evaluación. Pero la medición no es la evaluación, sin embargo, le sirve de base. ¿Ya? La medición está a disposición de la evaluación, pero no es la evaluación. ¿Para qué evaluamos? Para desarrollar aprendizajes, autonomía, habilidades, competencias. Nosotros desde la institución estamos basados en un aprendizaje que debe desarrollar competencias, por lo tanto, la evaluación debe estar centrada en aquello. También evaluamos para recabar información que nos permita establecer cómo mis estudiantes van en este proceso de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, como decía anteriormente, para tomar decisiones sobre los siguientes pasos que voy a realizar en mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, me permite reformular la propia práctica. ¿Cuándo evaluamos? En todo momento evaluamos, ya cuando hacemos evaluaciones informales, formales, siempre estamos evaluando, pero principalmente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos la evaluación diagnóstica, que es una evaluación inicial que permite recabar información acerca de cómo han llegado los estudiantes al inicio de ese módulo, de ese curso. Después tenemos esta evaluación de proceso, que es la evaluación formativa, que acompaña el proceso de enseñanza-aprendizaje y que va recabando información. Y finalmente la evaluación sumativa, que es una evaluación de fin de proceso que la utilizamos para certificar. Es decir, el estudiante cumple con las competencias que debería tener al final del módulo, sí, no. ¿Por qué es importante evaluar? Porque es un componente didáctico que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, como es un componente didáctico, nos sirve de herramienta para poder generar o desarrollar aprendizajes en nuestros estudiantes. ¿Cuál es el problema que se observa con la evaluación? Que es vista como un elemento diferente o ajeno del proceso de enseñanza-aprendizaje y por esta razón, en muchas ocasiones, los docentes principalmente utilizan la evaluación sumativa, que es utilizada al final de un proceso, al final de la unidad temática, al final del curso, ¿ya? Y por eso se dan ciertos momentos específicos, porque está vinculada la evaluación fuertemente a la evaluación sumativa, a la calificación. Y por lo tanto es utilizada para certificar. ¿Aprendió? No aprendió. ¿Y cuál es el problema de esto? Que cuando se vincula a la calificación, no se finaliza el proceso evaluativo. Cuando yo evalúo al final del proceso, es muy difícil poder rectificar los errores que existen en el proceso. A esa altura ya no, el error ya está muy asentado, voy a decir. Y por lo tanto, también como se realiza al final del proceso, ya hay pocas instancias de retroalimentación. Ahora también hay un fuerte problema con la retroalimentación. ¿Qué se entiende por retroalimentar? Generalmente los docentes entienden por retroalimentar que es un checklist de las preguntas de la prueba y no un acompañamiento que permita guiar en el proceso al estudiante cómo él podría haber obtenido otro resultado, cómo buscar otra alternativa, otra respuesta. Por lo tanto, no hay aprendizaje significativo, ya que tanto los docentes como los estudiantes están
centrados en la calificación y no en el proceso mismo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la evaluación formativa? Que permite rectificar en el proceso los errores que voy observando. No espero el final de la unidad temática o de ese objetivo para poder rectificar. Voy rectificando sobre la marcha. Está centrada en la retroalimentación, ya que el docente tiene un rol de mediador que va guiando este proceso de enseñanza-aprendizaje y en conjunto con el estudiante van buscando distintas alternativas que permitan desarrollar el aprendizaje. También esta evaluación permite rectificar, pero también permite al docente adecuar la metodología, ya que a través de esta evaluación, tanto docentes como estudiantes se encuentran y son capaces de mirarse para poder adaptar la metodología de enseñanza o la metodología de aprendizaje en el caso del estudiante. Y en consecuencia, el estudiante tiene un rol activo en el desarrollo de su aprendizaje, ya que es él el que está desarrollando el aprendizaje y el docente solamente va acompañando el proceso. ¿Qué es la evaluación formativa? Bueno, es la búsqueda de evidencia intencionada. Cuando hablamos de intencionado se refiere que es un acto planificado, no es azaroso. El docente es quien va planificando cuáles son las estrategias, cuál es la metodología que va a llevar a cabo, cuál es el recorrido que va a llevar a cabo con los estudiantes, donde recaba evidencias acerca del proceso que realiza el estudiante para conseguir el aprendizaje. Y por lo tanto, este proceso el docente lo va retroalimentando constantemente para alcanzar esa meta, esa competencia que debe desarrollar el estudiante al final del proceso. ¿Por qué es una metodología activa de aprendizajes? Bueno, porque pone en el centro al estudiante. Es el estudiante quien toma un rol activo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. No es del docente de quien emana el conocimiento. Perdón. El aprendizaje es desarrollado por el estudiante a través del hacer, a través de metodologías activas de aprendizaje. El docente tiene un rol de mediador, como decía, que va guiando este proceso y lo va retroalimentando constantemente. Ya como yo mencionaba en las clases, la retroalimentación es el corazón de la evaluación. Si yo no retroalimento, no he terminado, no he finalizado el proceso de evaluación. Eso es muy importante. Y la evaluación es vista como una instancia que permite recabar información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje porque está centrada en la corrección, en el acompañar, en el retroalimentar y no en la calificación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces los docentes confunden la evaluación formativa con una evaluación sumativa que ejercen durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero la evaluación formativa no está centrada en calificar, está centrada en rectificar, en corregir y en retroalimentar. ¿Cómo hacer de la evaluación formativa? Carolina, disculpe, sí, como que se asustó el micrófono, se empezó a escuchar lejano el audio. No sé si lo puede corroborar. ¿Y ahora me escuchan bien? No, ahora sí. No, ahora no. Se va al... Pero estaba súper bien hace un momento. Sí, no se preocupe, cosas que pasan. No. No sé si puede a lo mejor conectar o desconectar. No creo. Sí, no sé si estás conectada con un auricular que puedas conectar o desconectar. No, estoy directo. Aló, sí. A ver si habla un poco más fuerte quizás se pueda solucionar. Bien. No. ¿Bien? ¿Ahora sí? ¿Ahora? ¿Aló? No sé. No sé si tendrás.
Carolina, puede ser el internet. Apaga la cámara si quieres para que te Ya, funcione el audio, porque lo perfecto. primero que se pierde es el audio. A ver, ¿y ahora? ¿Se escucha bien? ¿No? No, tampoco. Carolina, ¿escuchas? Sí, sí, no, yo escucho bien, escucho súper claro. Sí, como que se entrecorta. No sé si tendrá disponible algún mano libre que puedas conectarnos solamente para efectos de micrófono. Sí, dame un Vale. segundo, qué pena. Que tengo que Sí, no pausar te la preocupes, tu presentación. presentación estaba súper interesante. De hecho, aquí la estábamos viendo bien atento. Son cosas que ocurren, no te preocupes. Dame un segundo. Ahora te escucho perfecto. Qué extraño. Sí, Ya, pero ahora me escuchas bien o no, sí, un poco todavía no. mejor. Ya. Es que puede ser el internet también. Lo que pasa es que acá en mi casa tengo dos antenas, por así decirlo. Ahora perfecto. Ya, Continúa así. ya, perfecto. Bueno, entonces, como señalaba, la evaluación es vista como una instancia que permite recabar información. La evaluación formativa está centrada en rectificar, en corregir y no en calificar. Entonces, muchas veces el error que se comete es que se pone una evaluación sumativa en mitad del proceso y eso no tiene que ver con la evaluación formativa. La evaluación formativa pueden ser instancias de evaluaciones formales e informales. Es decir, yo puedo recabar información a través de la observación, ¿ya? Y no necesariamente tengo que calificar al estudiante, porque la idea es ir corrigiendo, no ir calificando. Bien, ¿cómo hacer de la evaluación formativa una metodología activa de aprendizaje? Lo primero que tiene que haber es una planificación, ¿ya? Como decía anteriormente, la evaluación formativa, los pasos que yo voy a realizar son intencionados. Y cuando hablamos de que están intencionados, es que van a estar planificados. Por lo tanto, van a estar distribuidos de manera progresiva a través de bloques de contenidos o de habilidades para poder alcanzar la competencia. Yo tengo que visualizar cuál es la competencia que tengo que desarrollar y en base a eso voy a ir poniendo los contenidos de manera progresiva en cuanto a su dificultad. Y por lo tanto la metodología, que es la ruta de aprendizaje que voy a hacer para que mis estudiantes logren ya esta competencia, tiene que estar marcada, ¿no es cierto? Tiene que estar señalizada por los objetivos de aprendizaje, donde voy a seleccionar actividades y recursos que permitan a los estudiantes ponerlos en el centro a través de un rol activo de participación. Y la evaluación y la retroalimentación deben estar planificadas y deben estar presentes a lo largo de toda esta secuencia que voy a planificar. Un ejemplo de unidad temática, ya cuando digo voy a trazar, ¿no es cierto?, esta ruta, lo puedo hacer a través de esta forma, haciendo bloques de contenido donde están las subcompetencias o habilidades que voy a desarrollar en cada bloque. Y por lo tanto, cada subcompetencia además debe llevar los recursos, ya que deben estar debidamente seleccionados, las actividades, y por supuesto la evaluación también debe estar ahí. Y como es una evaluación formativa, donde voy a acompañar al estudiante, lo voy a retroalimentar, no tengo que estar pensando necesariamente en que voy a hacer una prueba de lápiz y papel. Y con esto no digo de que la prueba de lápiz y papel sea mala. Lo que pasa es que la retroalimentación en muchas ocasiones no cumple con el objetivo que es acompañar al estudiante. Para ir sintetizando las ideas, los docentes no deben trabajar evaluaciones tradicionales. Esta tiene que ser reemplazada por una evaluación formativa en la que los estudiantes sientan que es parte del proceso. En muchas ocasiones los docentes entregan las notas sin un comentario, sin decir al estudiante por qué obtuvo esa nota.
Y en ese caso el estudiante solamente se queda con la sensación de aprobé, no aprobé, pero no sabe quizás por qué aprobó o no, no hay un feedback al estudiante. La evaluación formativa orienta el estilo de aprendizaje y la adaptación a la necesidad de quien aprende. Debo conocer a quién le estoy enseñando, ¿ya? Y como yo los conozco, realizo actividades que van a poner en el centro a mis estudiantes de manera integradora y donde ellos van a poder descubrir ese aprendizaje. La evaluación indica que los elementos integrantes corresponden a un proceso reflexivo, sistemático, organizativo y retroalimentador que deben tener en cuenta los docentes en su función de guía de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este proceso de evaluación también permite al docente reflexionar sobre su propia práctica. No siempre son los estudiantes los que tienen la culpa de no aprender, ¿ya? También nosotros como docentes tenemos que ser capaces de mirarnos y reflexionar sobre las acciones, sobre las estrategias, la metodología que llevamos a cabo en el aula. Y es primordial meditar sobre el problema de la evaluación. Siempre se observa desde la calificación o la cuantificación, y este tipo de evaluación no está orientada al desarrollo de competencias, que es el foco que en este caso tiene la universidad, el desarrollo de competencias para que los estudiantes puedan desenvolverse de manera íntegra en ciertos espacios relacionados con sus profesiones. Bien, de esta forma he finalizado la presentación.